Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roque Hernández, soy el coordinador académico de la Maestría de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos y también de la Maestría de Ciberseguridad que ofrece la Universidad Casagrande. Y justamente en nombre de la Universidad Casagrande pues le damos la más cordial bienvenida a esta maestría. Bueno, vamos a iniciar primeramente con cuál es el propósito, cuál es la verdadera esencia de esta entrevista, ¿no? Y por un lado, lo principal es conocer los perfiles verdaderamente que tienen, no solo desde el punto de vista académico, eso es bastante fácil de ver en los CVs, en las hojas de vida, pero más bien un poco más los cuáles son las actividades que hacen que más los acercan a la parte de inteligencia artificial y ciencia de datos, ya sea desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista personal, ¿no? Porque a veces hay ciertas áreas profesionales que uno no tiene oportunidad de desarrollarlas verdaderamente en el trabajo como tal. Entonces, sí es interesante poder conocerlos verdaderamente y tener una idea clara de todo la corte, ¿no? De todo el grupo, porque en esta maestría en particular, el campo se lo está abriendo ampliamente porque tenemos un programa Bridge, un programa puente que le llamamos, en el cual las personas que no tienen un trasfondo netamente técnico pueden tomar este programa para poder tomar la maestría, ¿no? Entonces, y ya mismo vamos a hablar un poquito más del programa Bridge. De todas maneras, sí vale la pena tener unos criterios de ingresos claros, ¿no? En primer lugar, se debe tener un título de tercer nivel, preferiblemente registrado en la CENESID. Si no se tiene registrado en la CENESID, si es un título, llámese internacional, se puede avanzar con el trámite, pero es algo un poco más complejo y los procesos gubernamentales no son muy confiables. Entonces, en realidad tratamos de que él tenga título de tercer nivel registrado en la CENESID para poder inmediatamente admitirlo en la maestría. Si tiene un título de tercer nivel en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, en el campo de las TICs, entonces no es un requisito que tome el programa Bridge. Pero si tiene un título en otro campo, llámese de la docencia o en el campo de diseño gráfico o en alguna otra carrera que no sea netamente técnica, entonces en ese caso sí es un requisito que tome el programa Bridge para poder tomar la maestría, ¿sí? También nos gustaría entender bien las expectativas que se tiene de la maestría, porque es una maestría que cubre tanto la parte de ciencia de datos como la parte de inteligencia artificial. Entonces, en algunas ocasiones no tenemos la oportunidad de profundizar demasiado porque estamos tomando un approach, estamos abarcando los temas desde un punto de vista un poco más amplio. Entonces, porque conversando con los expertos, nos dimos cuenta que un proyecto de inteligencia artificial en realidad necesita forzosamente estar completamente basado en un proyecto de ciencia de datos, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros queríamos que un profesional pueda tomar un proyecto de inteligencia artificial de principio a fin, es decir, desde la parte de ciencia de datos, de obtener los datos, curarlos, procesarlos, analizarlos, hasta la parte de automatización y análisis automatizado que viene con la inteligencia artificial. Entonces es importante que ustedes nos dejen saber cuáles son sus expectativas. Nosotros vamos a tener proyectos que van a ser más de utilización y también proyectos muy avanzados que pueden incluso llegar a, a la creación verdadera de nuevas metodologías dentro de la inteligencia artificial y no solo utilizar las arquitecturas que ya están disponibles y que ya se conocen, ¿no? Entonces es importante que nos dejen, que nosotros conozcamos sus expectativas para poder llenarlas durante la maestría y que también si es una expectativa un poco que se sale, ¿no? Por ejemplo, dice, yo solo quiero aprender a utilizar la inteligencia artificial, entonces ahí ya es algo diferente porque aquí vamos a aprender a desarrollar
proyectos de IA en su totalidad, ¿no? Entonces, otra cosa que es importantísimo es que nosotros les vamos a pasar los enlaces para un par de formularios. Uno es más de información y el otro es más un formulario donde ustedes nos dejan saber si quieren o no quieren tomar el programa Bridge. Porque a pesar de que usted tenga un trasfondo técnico, también el programa va a estar disponible para usted. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del programa Bridge. El programa Bridge, desde un punto de vista logístico, empieza el 9 de octubre. Son 6 semanas, 3 horas sincrónicas a la semana. Van a ser los miércoles de 7 a 10 de la noche, que es más o menos el mismo horario que se tiene para las clases regular de la maestría. ¿Cuáles son los contenidos del programa Bridge? Ustedes van a ver un poco al principio de álgebra lineal y estadística. No tanto el álgebra lineal y la estadística que se va a ver en la maestría, sino lo que se necesita para poder tomar la maestría. Vamos a entender las capas de la tecnología, es decir, todas esas capas de abstracción. ¿Qué sucede cuando yo verdaderamente hago clic en un enlace? ¿Cuál es la diferencia entre la nube? ¿Cuál es la diferencia entre un servidor, una máquina virtual? ¿Cómo un servidor se convierte en diferentes máquinas virtuales? ¿Cuál es verdaderamente el sentido de la nube desde el punto de vista técnico? La nube desde el punto de vista de almacenamiento, desde el punto de vista de cómputo. O sea, tener una idea clara de las capas de la tecnología, porque este es conocimiento que el ingeniero de sistemas aprende un poco fuera del contexto netamente académico, ¿no? Sino en la práctica. Entonces, eso vamos a tratar de llenar. De ahí vamos a entrar ya en la programación y en pensamiento computacional. Las personas que no han programado hasta el momento van a poder escribir sus primeros programas, entender el pensamiento computacional, cómo se resuelven problemas desde el punto de vista computacional. Y lo último, yo creo que es lo más importante, es vamos a tener un espacio donde vamos a escribir código fuente, escribir código Python de manera muy particular, con herramientas de inteligencia artificial. Sinceramente, si ese punto, si esas herramientas no estuvieran desarrolladas al punto en que están en este momento, yo creo que este programa podría ser mucho más largo, o quizás ni siquiera podríamos ofertarlo verdaderamente a personas que no saben programar. Pero en estos momentos, literalmente se puede programar con lenguaje natural, es decir, con el español, con el inglés, se puede programar. Entonces, esa va a ser una parte clave de las herramientas que se va a utilizar durante la maestría. Bueno, vamos a hablar ya directamente de las clases. Quiero dejarles saber desde ya muy claramente que las clases sincrónicas son requeridas, ¿sí? La universidad tiene una metodología donde no es simplemente explicar, vienes después, tomas un examen y pasas al siguiente módulo. Esa no es la forma en que la universidad verdaderamente se maneja, no es su metodología. Nosotros acá aprendemos haciendo. Entonces, muchos de las reuniones sincrónicas es justamente para realizar alguna actividad. Entonces, difícilmente se puede realizar esa actividad cuando uno no está sincrónicamente conectado. Porque imagínense, ¿no? Muchas veces el profesor explica o hace un laboratorio, pero nadie lo está haciendo, simplemente lo está explicando. Y el profesor dice, ¿tienen alguna pregunta? Y casi nunca sale una pregunta a relucir, porque no es porque la gente no quiere preguntar, sino porque no se le ocurre nada, porque esas preguntas verdaderamente salen a relucir cuando uno lo está haciendo. Y en el momento que lo está haciendo, sale la pregunta y empieza la interacción de manera muy, muy eficiente, muy educativa con el docente. Entonces, eso es lo que va a suceder en muchos de las clases. Lo que usted va a poder ver es que el docente va a empezar el laboratorio con ustedes. No lo va a poder terminar porque entonces esa ya es parte de su aprendizaje autónomo, pero sí van a iniciar y van a poder despejar muchas de esas dudas, cosas que ya ustedes simplemente van y terminan. Y sí, puede que salga alguna pregunta adicional y ya eso se lo puede resolver de manera asincrónica con el docente, ¿ok? Desde el punto de vista de los inicios, la inducción es el 27 de noviembre. Es muy importante que estemos presentes en esa fecha, porque ahí
vamos a dar todos los detalles de la plataforma, cómo se ingresa, cómo se van a subir las tareas, cuáles son las plataformas que vamos a utilizar y todo. Entonces, la inducción del 27 de noviembre es muy importante. Asimismo, usted recibirá sus credenciales, recibirá información. Obviamente, si está viendo este video, pues ya recibió la información acerca de los formularios y esta información que yo le estoy proveyendo en este momento. Para ir un poquito, sí me gustaría ya en este momento explicarle un poco de la malla. La malla, vamos a iniciar con la clase que dice Paradigmas de Programación para Inteligencia Artificial y Análisis de Datos. Esa va a ser la primera materia y de ahí se sigue de la parte superior de izquierda a derecha, Estrategia Integral de Ciencia de Datos, Big Data, Modelos de Aprendizaje, y de ahí ya se pasa a conceptos de aplicación de Machine Learning, Deep Learning, NLP, LLMs y luego el Generative AI. Y por último, la de optimizar y escalar sistemas, que es más bien como un poco MLOps, que le llaman, es cómo poner en producción ya algunos de estos sistemas. Lo que usted ve de la IA, ética y gobernanza de la IA, no es una materia de 2 créditos como el resto, es una materia de un solo crédito. Es más para que nosotros estemos conscientes de cuáles son cómo desarrollar éticamente inteligencia artificial y si hay algunas de las leyes que las gobiernan, más que todo de manera internacional, ¿no? Lo que ustedes ven en la parte derecha, la parte superior, esos son conferencias que son muy importantes para los que quieren emprender, ya sea dentro o fuera de una empresa, ¿no? Minds and Machines le da una visión filosófica de qué significa aprender, el impacto natural y social de la IA y mercados futuros, es decir, cómo es que la IA se proyecta hacia futuros mercados y luego liderazgo de estrategias disruptivas dentro de una empresa o ya sea como un emprendedor, ¿no? La parte inferior son talleres muy puntuales que tienen que ver ya con plataformas específicas, como ustedes pueden ver aquí, TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Kaggle, Hugging Face, todas esas herramientas y plataformas que se van a utilizar. No-code, low-code tools es justamente lo que se va a iniciar viendo en el programa Bridge, pero que acá en estas herramientas se lo va a tomar ya dentro del contexto ya de desarrollo de IA como tal. Y ciberseguridad y vulnerabilidades, que es muy importante. Entonces, todo esto es lo que se va a ver durante la clase. Las clases más fuertes, más profundas son las de Deep Learning y Neural Networks, es decir, el aprendizaje profundo y las redes neuronales o arquitecturas de redes neuronales. Y asimismo, NLP y Large Language Models, que es prácticamente el boom que se está dando en este momento, pero no simplemente en esta clase, obviamente no se va simplemente a ver cómo se utilizan, sino cómo se desarrollan, cómo se mejoran, cómo se entrenan adicionalmente, ¿no? Y la IA generativa y redes adversarias, que son cosas, otras metodologías que también asimismo son más avanzadas que simplemente Machine Learning como tal, ¿no? Entonces, bueno, para las preguntas lo que normalmente ocurre es, bueno, ahora, ¿qué debo hacer? ¿No? Entonces, en realidad en estos momentos ya usted debe de llenar los formularios y seguir las instrucciones para que ustedes nos cuenten, asimismo por medio de un videíto, sus expectativas, su experiencia laboral, su experiencia personal con las expectativas y lo que usted desea hacer con el conocimiento de la maestría, ¿no? ¿Cuándo son los cortes de pago? Eso muchas veces nos han preguntado, pero para eso yo los dirigiría directamente con su asesora de admisiones. Ellas tienen toda la información cuando se refiere a pagos, ¿no? Y los cortes. Y los cortes de luz, en estos momentos estamos siendo bastante flexibles en lo que se refiere a los cortes de luz. En las asistencias
Sabemos que esto es algo bastante complejo. Esperemos que ya para el inicio de la maestría en noviembre las cosas hayan mejorado un poco más, pero definitivamente hay una flexibilidad. Las clases se garantiza que van a estar grabadas. Obviamente se pierde un poco esa interacción con el docente y los docentes también están ajustando un poco las actividades para mientras se pasa esta temporada de crisis, ¿no? Ahí están mi correo electrónico y el correo electrónico oficial de la maestría, donde va a estar nuestra coordinadora de experiencia, que es la magíster Sabina Arriaga, que ella, seguramente ustedes van a tener más contacto con ella que conmigo durante la maestría, porque ella es la que se va a asegurar de fechas, de inicios de clases, de que si necesita un certificado, de que no puede entrar. O sea, ella es la que gestiona su experiencia como estudiante como tal, ¿no? Tiene muchos años de experiencia aquí en Casa Grande, entonces ella los va a poder ayudar de manera muy eficiente. Bueno, y con eso me despido. Les agradezco mucho su atención y estoy atento a que ustedes contesten tanto el formulario como su pequeño video introductorio y si van o no van a estar en el programa Bridge. Entonces, o nos vemos el 9 de octubre que inicia el programa Bridge o a inicio de clases en la inducción de noviembre. Que tengan un excelente día.